¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a empezar a hablar con relación a la evaluación de riesgos de auditoría. La evaluación de riesgos de auditoría es un tema sumamente importante dentro de la práctica de la auditoría. Hoy en día, pues hemos visto que muchos auditores quizás han perdido ese análisis previo que uno debe hacer al momento de hacer una auditoría. ¿A qué voy con esto? Normalmente nosotros debemos concentrarnos en los riesgos. Entonces, en todo momento, durante toda fase de la ejecución de la auditoría, vamos a hablar del tema de riesgos. Por eso es que es muy importante su evaluación. A continuación les voy a mostrar la agenda que vamos a discutir el día de hoy. Principalmente la evaluación de riesgos está concentrada en cuatro aspectos fundamentales. Vamos a explicar un poco cuál es la norma que realmente eh, explica o nos orienta, nos da las guías de aplicación con relación a la evaluación de riesgos, a la identificación y a la valoración de los riesgos. Y dentro de ello tocaremos un poco con relación a una breve introducción, donde veremos un mapa general, una hoja de ruta de la evaluación de los riesgos. Vamos a hablar un poco de cuál es el objetivo de esta norma asociada, las principales definiciones y los requerimientos. Esta estructura es muy importante para poder entender esta NIA. Generalmente la evaluación de riesgos se encuentra comprendido en la NIA 315, que viene a ser la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material. Mucho más adelante comenzaremos a hablar qué implica un riesgo, qué implica una incorrección material, en qué consiste la evaluación. Pero ustedes, al momento de revisar cualquier tipo de norma, van a poder identificar de que efectivamente tiene esa estructura. Una breve introducción, cuál es el objetivo, las definiciones muy importantes y obviamente los requerimientos o los requisitos específicos, guías de aplicación para poder hacer el proceso de la auditoría. Aquí, como ustedes pueden observar, se muestra toda la hoja de ruta con relación a la evaluación, a la identificación y la valoración de los riesgos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes es que en todo proceso de auditoría vamos a partir, obviamente, a lo largo de toda la auditoría, de una fase de planificación, de una fase de ejecución, de una fase de finalización. Nunca debemos perder el sentido de que el término de riesgo se va a presentar en cualquier fase de la auditoría, inclusive antes de la planificación, en el momento de la aceptación o de continuación de un cliente, ¿no? Aceptación quiere decir cuando recién voy a conocer a un cliente, no lo he conocido antes, hago toda una evaluación de por medio para poder aceptarlo y decir, este será mi cliente. O continuación quiere decir cuando continúa, ¿no? Luego de un año de tener una experiencia previa con este cliente, continuamos el cliente. Eso es fundamental. El principal punto que todo auditor debe tener es que tiene que ser consciente de que los riesgos se manifiestan a lo largo de todo el proceso de auditoría y el auditor en este caso tiene que evaluarlos constantemente, los cambios, las modificaciones, las transacciones. En este mundo tan dinámico, tiene que evaluar si efectivamente esos riesgos a lo largo del tiempo, durante el proceso de la auditoría, cambian. Entonces, en este primer análisis, ustedes pueden ver que la identificación y la evaluación de riesgos te dice de incorrección material. Voy a pasar brevemente esto como una introducción general y luego al final, ya en el punto 4, van a poder ver que esto mismo se va a presentar, pero ustedes van a poder entender un poco más con relación a qué es lo principal que uno tiene que hacer. Entonces, sin ir aquí un poco plasmándoles cuáles son los puntos más importantes, decimos que básicamente para poder identificar un riesgo requiere de mucho juicio profesional y a su vez de mucho escepticismo profesional. Y dentro de eso se tiene que hacer unos procedimientos de evaluación de riesgos. Desde que se inicia una auditoría, desde que aceptamos un cliente, se tiene que hacer un procedimiento de evaluación de riesgos. Y dentro de ese proceso de procedimientos de evaluación de riesgos, pues nosotros tenemos que ver la información para ver si aceptamos o continuamos con un determinado cliente. Esta primera parte que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Información y aceptación de clientes, ¿no? ¿Por qué decimos esto y por qué se tiene que hacer constantemente este tipo de evaluaciones? Porque un cliente puede cambiar, un cliente puede estar tranquilo o no puede tener ningún tipo de problema en un año, pero al año siguiente de repente entró en ciertos problemas. Se ha visto mucho en nuestro país a raíz de las coyunturas, las empresas constructoras, ¿sí? Otras empresas que de repente puedan tener ciertos riesgos, alguna compra importante, alguna combinación de negocios, alguna transacción importante, el auditor siempre debe evaluar si finalmente nuevamente auditar a esta compañía implica o no implica un riesgo. Entonces, el primer punto, el punto cero, ya podemos identificar que puede existir un riesgo. Por otro lado, otro aspecto importante es que el auditor debe tener experiencia previa.
¿no? Si es que ha auditado anteriormente a ese cliente, ¿no? Puede darse el caso que ha auditado ya una entidad y que esa entidad pues no tenga mayores inconvenientes, mayores problemas, ¿no? La información pues es razonable, es transparente, pues lo más probable es que yo tenga como auditor ya cierto conocimiento de cómo es esta empresa y probablemente los riesgos puedan bajar. Es más riesgosa una empresa al inicio que una empresa que ya vienes auditando año a año, pero lógicamente, y obviamente eso va a depender mucho de las políticas, obviamente que tenga cada auditor, obviamente va a ser muy importante hacer una evaluación de la aceptación y de la continuación para poder ver si los vamos a auditar o no los vamos a auditar, si es más riesgoso o no es más riesgoso, porque las empresas año a año cambian. Con relación a eso, el primer punto de partida es tener conocimiento al momento de aceptar o de continuar con un cliente. Ustedes pueden ver en esta parte celeste que también, obviamente, al momento de hacer una auditoría, una de las cosas que hemos perdido bastante es obtener entendimiento del negocio. Nosotros tenemos que tener un entendimiento de todo el entorno, de todo el ambiente de control de la compañía. ¿De acuerdo? Obviamente, en tener un entendimiento del control interno y también tener un entendimiento, básicamente, de toda la información posible que pueda tener la compañía. ¿Y cómo logramos ese entendimiento? Ese entendimiento lo logramos, por ejemplo, a través de la lectura de las memorias anuales, a través de la lectura de los contratos, a través de procedimientos analíticos, a través de revisión de los estados financieros, a través de la lectura de la Junta General de Accionistas, de los directores, reuniones con las principales gerencias. ¿De acuerdo? Entonces, en cada proceso, en cada etapa que uno va haciendo a lo largo del tiempo, por ejemplo, principalmente concentrado en la fase de planificación, que es la fase más importante de la auditoría y la fase donde uno tiene principalmente que enfatizar estos aspectos, tiene que hacerse toda una evaluación. ¿Y cómo consigo toda esa información? Obviamente, como les digo, puede ser información de la web, puede ser información de alguna noticia o documento periodístico, pueden ser los contratos, todo eso me permite a mí empaparme o conocer más el negocio. Entonces, un primer punto para poder identificar riesgos es qué tan bien tú conoces tu cliente, qué tan bien conoces la entidad que vas a auditar. Si tú no la conoces o no haces estos procedimientos previos para poder conocerla y poder recoger de diversas fuentes información importante y vital, no vas a poder identificar riesgos. Y si tú no identificas necesariamente estos riesgos, pues definitivamente no vas a poder hacer una buena auditoría. Por eso que identificar riesgos es muy importante. Hay una evaluación previa que de repente no la hace un auditor general, lo hace generalmente un socio, un gerente ya que conoce pues al cliente, ¿no? Que es la aceptación y continuación, pero luego viene el equipo de auditoría y dentro de ese equipo de auditoría, para tú poder auditar, tienes que empaparte de información y lógicamente te puedes empapar de esa información a través de diferentes fuentes que son las que acabo de señalar. Entonces, tienes que tener un entendimiento del sistema del control interno y obviamente de sus cinco componentes, ¿no? Como el ambiente de control, el proceso de evaluación de riesgos, la información y la comunicación, el monitoreo, las actividades de control. Pero asimismo también tienes que tener un entendimiento sobre el ambiente de la entidad, es decir, cuál es su marco regulatorio, cómo normalmente es la medición de sus desempeños, ¿sí? ¿Qué tipo de indicadores utiliza? ¿Qué tipo de competidores tiene? Todo un background general del negocio de la compañía, a dónde vende, si esta exporta, si es una constructora, si es una farmacéutica, si es una empresa, probablemente de repente una clínica, una minera. Entonces, dependiendo de ello, también es importante que tú tienes que conocer como auditor que pueden haber otros riesgos. Dentro de esto, obviamente, toda esta información tiene que estar documentada y plasmada. Pero algo que no te puedes olvidar, algo que es sumamente importante, es que tú tienes que identificar riesgos, pero pueden haber diferentes tipos de riesgos. Nosotros tenemos que centrarnos netamente, y eso lo van a poder ver en la parte de aquí, en la parte de naranja. Ustedes van a poder identificar que dentro de esos diferentes riesgos que pueden existir una vez que tú ya te empapaste de conocimientos de auditoría, es que tú tienes que centrarte en los riesgos de incorrección material. O sea, en esos riesgos que son importantes para la auditoría, netamente. La compañía puede tener un sinnúmero de riesgos, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que centrarte en los riesgos que netamente afecten a tu auditoría. Es decir, los riesgos que afecten, o sea, que finalmente terminen en un riesgo de auditoría. ¿Cuál es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría no es otra cosa que
que tu opinión, obviamente el objetivo de una auditoría es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, el riesgo de auditoría es que esa opinión no sea correcta, ¿de acuerdo? Y obviamente eso no puede pasar en los auditores porque los auditores vendemos transparencia. Somos totalmente transparencia, vendemos confianza a los diferentes usuarios de la información financiera. Entonces, dentro de esa identificación de riesgos, tenemos que centrarnos en la identificación de riesgos de error material, ¿no? Riesgos importantes. La palabra material quiere decir importantes. Y obviamente lo tengo que ver a nivel de 2 puntos. Y aquí es donde yo eh, les indico, les digo que presten bastante énfasis en los procesos de auditoría, porque eso es lo más importante. Y a lo largo, pues, mi experiencia he visto, pues, que en algunos casos no lo tienen esto tan mapeado. Básicamente, ¿a qué me refiero? Que dentro de los riesgos de incorrección material, la identificación de los riesgos de incorrección material, tenemos 2 puntos de vista. Riesgos a nivel de los estados financieros, ¿correcto? Y riesgos, obviamente, a nivel de las afirmaciones o aseveraciones de auditoría. Eso lo vamos a profundizar más adelante, pero es lo principal que uno tiene que identificar. Y obviamente vamos a explicar un poquito de qué pueden ser riesgos a nivel de estados financieros, qué pueden ser riesgos a nivel de aseveraciones o afirmaciones de auditoría. ¿Por qué es importante esto? Porque el objetivo de la auditoría principalmente se centra a ello. Nosotros opinamos obviamente sobre la razonabilidad de los estados financieros en función a un marco financiero aplicable. En este caso, en nuestro país, normas internacionales de información financiera. Entonces, toda opinión que nosotros hagamos va a ser en función a normas internacionales de información financiera en la medida en que estemos preparando estados financieros de propósito general, ¿no? ¿Qué quiere decir de propósito general? Que cualquier tipo de usuario de información financiera puede entender esta información, puede interpretarla, puede tomar decisiones. También hay, obviamente, otros estados financieros de propósito especial, pero esos estados financieros no están dentro de este alcance que les quiero explicar en este momento. Entonces, evaluación de riesgos de incorrección material, ¿no? Riesgos materiales, riesgos importantes que tengan una incidencia o un impacto en mi auditoría. Y con relación a eso tengo que hacer, como les comentaba, 2 tipos de evaluación, ¿no? Identificar si ese riesgo es a nivel de los estados financieros o ese riesgo es a nivel de las afirmaciones o aseveraciones de auditoría, ¿correcto? Y obviamente dentro de esa identificación y evaluación de riesgo de error material a nivel de estados financieros o a nivel de riesgo de auditoría, yo tengo que determinar ciertas respuestas de auditoría, tengo que evaluar finalmente si esos riesgos son riesgos significativos o no en mi auditoría. Entonces, como esta breve introducción, esto que les acabo de comentar, muy importante es conocer lo siguiente. Para la identificación y valoración de riesgos de incorrección material, uno tiene obviamente que ceñirse netamente en lo que viene a ser la NIA 315. La NIA 315 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Con relación a ello, existen algunos conceptos claves, ¿no? Porque decimos, ok, Manuel, riesgo de incorrección material, pero ¿qué cosa es una incorrección? ¿Y qué cosa es un riesgo de incorrección material? Una incorrección va a ser una diferencia entre la cantidad, la clasificación, presentación o información revelada. Miren lo importante que se señala aquí, diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida en función o en conformidad de un marco financiero aplicable. De este punto de vista, cualquier tipo de incorrección va a ser cualquier tipo de error, ¿de acuerdo? Y ese tipo de error se puede presentar, obviamente, tanto en el tratamiento contable, que viene a ser la preparación de la información financiera, como en la presentación, que viene a ser la información a revelar. Y esto es otro tema muy importante. Como auditores, nosotros tenemos que asegurarnos de 2 cosas. Uno es el tratamiento contable, que es velar por la adecuada preparación de la información financiera, la aplicación, obviamente, de que la compañía esté preparando su información financiera, ¿no? Sus estados financieros estén conforme a NIF, ¿no? Que es el marco financiero aplicable. Pero no solo queda en la preparación de la información financiera, sino también hay que evaluar la información a revelar. Ese es otro aspecto muy importante que nosotros tenemos que ver. ¿Y por qué, Manuel, es importante la información a revelar? Porque dependiendo de qué información se presente, obviamente las NIF te dan todos unos requisitos mínimos de información a revelar y que se deben cumplir y que el auditor debe asegurarse de que eso se cumpla. Es la mínima información que necesitaría un usuario de información financiera para tomar decisiones.
si tú te pones desde el punto de vista de un usuario de información financiera, es decir, un accionista, un inversionista que quiere obviamente invertir en una compañía, ¿no? O de repente un banco que quiere prestarle o darle ciertos beneficios o créditos a una compañía, pues tiene que revisar esa información financiera. Y si esa información financiera está preparada bien, pero no está revelada adecuadamente, también hay ciertos temas. Entonces, mucho ojo con que no solo es el tratamiento contable, sino también la información a revelar. ¿Cómo se traduce esto en los estados financieros? Como la preparación y la presentación de la información financiera. ¿Quién es el responsable de hacerlo? La gerencia. Y el auditor tiene que asegurarse que la gerencia esté cumpliendo con ello. ¿Por qué? Porque es un requisito elemental en el marco financiero aplicable, que en este caso son las NIF, ¿no? Entonces, estos errores que se pueden presentar en el tratamiento contable y la presentación de información financiera se convierten en un error material si es que eso, por ejemplo, de alguna manera, si yo no me aseguro como auditor, pueden tener un impacto en mi auditoría. Manuel, ¿qué significa que tenga un impacto en mi auditoría? Que de alguna manera, pues, resulte en que yo emita una opinión errada, que yo diga como auditor que la información es razonable cuando realmente no es razonable. Entonces, el auditor tiene una suma responsabilidad de asegurarse directamente de ello. Adicionalmente a estos aspectos existen tres riesgos diferentes y obviamente dentro de la NIA 315 enfatizan a dos, ¿no? Como el riesgo inherente y el riesgo de control, que son riesgos de la compañía. Finalmente, el riesgo de detección ya es la parte del auditor. El riesgo inherente es la posibilidad inherente a la actividad de la entidad de que existan errores de importancia en el proceso contable del cual se obtienen las cuentas anuales. El riesgo inherente, como su nombre lo dice, es inherente, ese riesgo que tiene cualquier tipo de compañía. Y aquí un auditor, obviamente en base a la experiencia, va a poder determinar qué tipo de empresa es más compleja. Puedes tener una startup, puedes tener una empresa que ha hecho una combinación de negocios, puedes tener una constructora, puedes tener una farmacéutica, puedes tener una comercial. Y definitivamente los riesgos son diferentes. Probablemente hoy en día la construcción, por el tema de los estimados contables, el tema, por ejemplo, de una comercial, de repente los riesgos pueden estar en los inventarios, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cada compañía, tú vas a poder identificar un riesgo, ¿no? Obviamente hay un riesgo mayor, dicen actualmente, auditando una constructora que auditar otro tipo de compañía, ¿no? Por toda la coyuntura. Entonces hay un riesgo inherente. Entonces el auditor tiene que ser capaz de identificar qué tal impacto tiene ese riesgo inherente. ¿De acuerdo? Porque en función de ello va a tener que establecer ciertos procedimientos de auditoría para mitigar estos riesgos, ¿no? Y finalmente emitir una opinión que sea razonable o no razonable, pero tiene que mitigar esos riesgos. Dentro de ello está el riesgo de control. El riesgo de control es obviamente la posibilidad de que existiendo estos errores, es decir, los errores de riesgos inherentes de importancia, no fueran detectados por el sistema de control interno de la entidad. Porque esto es muy importante. El riesgo de control quiere decir aquel riesgo que la entidad no ha identificado a través de su sistema de control interno. Así como la gerencia es responsable de la preparación y la presentación de la información financiera, también es responsable de su control interno. Y dentro de ello es sumamente vital, ¿no? Que esos controles internos obviamente sean adecuados, sean robustos. Es obvio, y eso va a depender mucho del nivel de madurez de una compañía, que normalmente está entre las startups, están las empresas en crecimiento, las empresas en expansión, las empresas en consolidación. Lo más importante es ver qué tipo de controles tiene toda compañía. Y normalmente toda compañía tiene controles, porque si no tuviese controles, pues la compañía simplemente no funcionaría. ¿Cuál es el tema generalmente en los controles? Es que no todas las compañías tienen los controles tan bien documentados como otras, ¿no? Generalmente, pues las empresas de consolidación o las empresas eh, se encuentran en un proceso de crecimiento, de expansión, tendrán controles más robustos de repente que una empresa pequeña. Entonces es muy importante que también las empresas manejen este tipo de controles, ¿no? Y finalmente, el riesgo de detección es la posibilidad de cualquier tipo de error que exista y que no hubiese sido identificado en el sistema de control interno y a su vez no hubiese sido detectado por parte del auditor. ¿Cómo explicamos mejor el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección? A través de la siguiente gráfica. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta es una gráfica muy simple, pero ustedes pueden ver que aquí pueden ver un vaso y en ese vaso pueden ver en una parte inicial unos círculos rojitos, unas bolitas rojitas que significan los diferentes riesgos que puede tener una compañía. Entonces, una compañía como tal puede tener muchos riesgos inherentes, ¿de acuerdo? Pero como tiene un sistema de control interno adecuado, ¿no? Cuya responsabilidad es la gerencia,
esas bolitas o esos riesgos pueden disminuirse. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver que hay varias bolitas en el primer escenario y finalmente después a través del control interno de la compañía se filtran o se mitigan determinados riesgos. ¿De acuerdo? Eso se le... Ahora, también es cierto que dentro del sistema de control interno pues se les pueden escapar a la gerencia algunos riesgos, algunos impactos importantes. Es allí donde entra nuestro rol como auditor de asegurarnos de que efectivamente eso no pase. ¿De acuerdo? Obviamente, una vez que al auditor también se le pueden pasar algunas cosas, la idea es que lo que se pase pues esté plasmado en una carta de control interno o finalmente no sea un riesgo significativo o material, podría ser una recomendación de control interno, pero no es algo importante o relevante y que pueda distorsionar la información financiera y que a su vez pueda generar en un estado financiero auditado una incorrecta interpretación en la toma de decisiones de los diferentes usuarios. Entonces, finalmente, pues la idea en esta gráfica es que el riesgo de auditoría sea un riesgo mínimo, ¿no? Es lo que normalmente todos buscan, que el riesgo de auditoría sea un riesgo mínimo, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Entonces, esta gráfica es un un buen ejemplo para poder entender los diferentes riesgos que uno tiene que considerar al momento de realizar una auditoría. Obviamente, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría no es otra cosa que el producto de los riesgos de incorrección material, ¿no? Que son netamente de la empresa, el riesgo inherente y el riesgo de control interno y el riesgo de detección, ¿no? Que luego de hacer los procedimientos de auditoría, pues existen algunas cosas que el auditor no haya detectado correctamente. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante de lo que estamos hablando. Hasta el momento hemos dicho, los riesgos están durante toda la fase de auditoría, desde la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de finalización. Hemos comentado también que desde la aceptación o continuación de un cliente ya podemos tener algunos riesgos y que también es importante tener un adecuado conocimiento del cliente. Esta NIA 315 lo que busca es que ustedes tengan un adecuado conocimiento del cliente. ¿Para qué? Para identificar riesgos. ¿Riesgos a nivel de qué? Riesgos a nivel de los estados financieros o riesgos a nivel de las afirmaciones de auditoría. ¿De acuerdo? ¿No? Aquí, como se los mencionaba, ¿no? Es importante, riesgos de las afirmaciones de auditoría. ¿Afirmaciones sobre qué? Sobre el tipo de transacciones, los saldos contables e información a revelar. Otros conceptos importantes son los riesgos de incorrección material en los estados financieros en su conjunto se refieren a los riesgos de incorrección material que conciernen de manera generalizada a los estados financieros en su conjunto y que pueden potencialmente afectar a muchas de las afirmaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un riesgo a nivel de los estados financieros, es un riesgo generalizado en los estados financieros y que afecta a muchas afirmaciones de auditoría. En el caso de los riesgos de incorrección material a nivel de las afirmaciones, se valoran con el fin de determinar la naturaleza, el momento de la realización, el alcance de los procedimientos de auditoría posteriores necesarios para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Fíjense este aspecto, como les comentaba, es muy importante. Dos tipos de riesgo, riesgos a nivel de estados financieros o riesgo a nivel de afirmaciones de auditoría. Manuel, ¿y cuáles son las afirmaciones de auditoría? Todo nuestro trabajo de auditoría está centrado principalmente al cumplimiento de estas diferentes afirmaciones de auditoría. Existencia y ocurrencia, integridad, exactitud, corte, clasificación, derechos y obligaciones y evaluación. A veces me ha pasado en la práctica cuando estoy dictando cursos, les digo, ¿y cuáles son las afirmaciones de auditoría? Algunos la tienen clara, otros no. Es muy importante que todo auditor tenga claro estas afirmaciones de auditoría. Es muy importante que cuando se documente la información financiera en papeles de trabajo, se disponga que se cumplió, que el auditor obviamente cumplió o logró cubrir las afirmaciones de auditoría. ¿De acuerdo? Si ustedes pues tienen un papel de trabajo donde no se hace mención a ello, probablemente no esté bien documentado ese papel de trabajo. Entonces lo que se busca es obviamente tener una conclusión y que el auditor realice procedimientos, ¿no? Que técnicamente se les conoce como respuestas de auditoría a los riesgos, ¿no? Entonces estos son riesgos de aseveraciones, va a depender mucho de los negocios, pero tienen que estar ustedes mentalizados en que se tienen que considerar a nivel de qué, a nivel de saldos, a nivel de transacciones y a nivel de revelaciones. Con relación, por ejemplo, a las transacciones. ¿Qué quiere decir transacciones? Transacciones vienen a ser las diferentes, ¿no? Operaciones
¿no? Que se registran en la contabilidad en el estado de resultados, ¿no? Los saldos son en el estado de situación financiera, las transacciones son en el estado de resultados. Entonces, el auditor en este caso se tiene que asegurar de las siguientes afirmaciones de auditoría, de la ocurrencia. ¿Qué quiere decir la ocurrencia? Que las transacciones y hechos que fueron registrados ocurrieron y pertenecen a la entidad. Es como, por ejemplo, cuando uno hace una auditoría y pide la documentación de las facturas, ¿no? O la revisión documentaria y se asegura, este gasto que está aquí ocurrió en el año 2022. Listo, check, ¿no? Y documenta ello. Tiene que asegurarse el auditor de que efectivamente las transacciones ocurran. Integridad. El auditor tiene que asegurarse que todas las transacciones y hechos que deberían haber sido registrados fueron registrados, ¿no? Uno tiene que hacer una auditoría de una información íntegra. No puede ser que tenga un estado financiero y después me digan, no, mira, me olvidé de registrar estos pasivos o me olvidé de registrar estos ingresos. No, el auditor tiene que asegurarse de que toda la información sea íntegra. Exactitud. Los montos y otros datos relacionados con las transacciones y hechos registrados fueron registrados de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo un gasto de servicio de alquiler y dentro de la contabilidad, ¿no? No sé, dice 200.000 soles, pero en el documento, la factura o el contrato dice 150.000. La información tiene que ser exacta. Uno refleja, ¿no? La realidad de las transacciones económicas. Entonces el auditor también se tiene que asegurar de esto, ¿no? Yo sé que empíricamente, pues muchos auditores, cuando hacen este tipo de revisiones, van de frente y comienzan a revisar la auditoría, ¿no? Y comienzan a tener evidencia de auditoría. Pero lo más importante es saber por qué se hace y para cubrir qué tipo de aserciones. En este caso, les estoy mostrando las aserciones del estado de resultados, de las clases de transacciones que pueden haber. Entonces, el corte, por ejemplo, las transacciones y hechos fueron registrados en el periodo contable correcto. Entonces, tengo que hacer pruebas, ¿no? Que son muy típicas, por ejemplo, en la práctica de la auditoría, la prueba del corte de ventas, los pasivos no contabilizados, el corte de importaciones, para asegurarse de que efectivamente la transacción corresponde al año 2022 y no al 2023, o que no corresponde al año 2021, ¿correcto? Entonces, el auditor tiene que hacer pruebas sí o sí para poder asegurarse de eso. Y obviamente la clasificación, que las transacciones y hechos fueron registrados en las cuentas correctas, ¿no? Que se hayan presentado en las cuentas correctas. Entonces, si ustedes lo ven desde este punto de vista, ¿sí? Estas son las diferentes afirmaciones, ¿no? Que el auditor debe cubrir y cada una de ellas tiene un riesgo. Obviamente, dependiendo del conocimiento del cliente y dependiendo de de las diferentes compañías, sectores, industrias, estas pueden ser un riesgo alto, ¿no? Un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo. Entonces, ¿cuál es nuestra función como auditores? Identificación de riesgos. ¿Riesgos a nivel de qué? De afirmaciones. Es decir, riesgos a nivel de esto. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando decimos identificación y valoración, ¿qué es valoración? Darle una evaluación, darle un peso. Oye, en este caso, en esta empresa, pues será más riesgoso el corte. ¿Por qué? Porque la empresa pues vende demasiado y no entrega oportunamente los productos. Entonces pueden haber ventas que estén registradas en el año 2022, pero que finalmente correspondan al año 2023, ¿sí? O pueden haber pasivos que no fueron registrados correctamente, pero realmente la compañía debió provisionarlos. Muy importante en auditoría. Aparte, obviamente, de todo esto que estamos viendo, es que un auditor tiene que conocer de NICS, ¿no? Tiene que conocer la NIC 37, el tema del reconocimiento de pasivos, tiene que conocer la NIF 15 en el tema de reconocimiento de los ingresos, ¿sí? Entonces, muy importante esto. A nivel de saldos, ¿no? Que ya viene a ser a nivel del estado de situación financiera, cuando un auditor está auditando, pues tiene que asegurarse de tres aserciones principalmente o afirmaciones de auditoría, ¿no? La existencia, la integridad y la valuación. Existencia, que los activos pasivos y obviamente las participaciones de capital efectivamente existen. Entonces tengo que corroborar la información y asegurarme de que esto exista. Integridad, que todos los activos, que todos los pasivos y que todas las participaciones de capital hayan sido registradas en su momento, ¿no? Y la evaluación, una de las afirmaciones más importantes es que obviamente los montos sean los apropiados, sean los correctos, y cualquier tipo de ajuste en la evaluación esté registrada de manera adecuada, ¿no? Mándole un ejemplo de evaluación, puede ser tranquilamente la posición en moneda extranjera, ¿no? Si yo tengo un tipo de cambio de cierre, por ejemplo, de una cuenta de efectivo, pues tengo que asegurarme que su medición, es decir, su expresión a soles, si es una cuenta, por ejemplo, en dólares o en euros, sea la correcta.
Otro aspecto importante en la evaluación, por ejemplo, son los inventarios, ¿no? Si los inventarios han sido medidos correctamente. Oye, yo los tengo registrados en la contabilidad a 3 millones. La pregunta es, ¿realmente valen 3 millones en el mercado? ¿Qué es lo que te dice el ANIC 2? Valor neto de realización o costo el menor. ¿Están registrados a valor neto de realización? Manuel, no sé qué es eso. Entonces ahí pueden haber problemas y ahí se van identificando riesgos. Tengo unas cuentas por cobrar, ¿no? De unos clientes que recién le he vendido, pero pues haciendo indagaciones me doy cuenta que el cliente está quebrado. Entonces ahí hay un riesgo de deterioro de la cuenta por cobrar. ¿Sí? Aparentemente pues no te lo dice la gerencia, pero tú te das cuenta al momento de revisarlo. Entonces ahí también se identifica un riesgo, ¿no? O tienes de repente unas maquinarias pues que están en desuso hace bastante tiempo y probablemente pues si bien se están depreciando, probablemente tengan indicios de deterioro, marco de la NIC 36. Entonces hay otro tipo de riesgo. Entonces, lo importante y lo que yo les invito a esta clase es que ustedes tengan la capacidad de identificar los diferentes rubros de los estados financieros y puedan identificar los diferentes riesgos que pueden haber a nivel de afirmaciones de auditoría. Porque identificando riesgos, ¿de acuerdo? Que es lo más importante durante toda la fase de la auditoría, tú vas a poder hacer una mejor auditoría, tu opinión de auditoría va a estar más respaldada a través, ¿por qué? Porque una vez que tú identificas riesgos, tú tienes que preparar los procedimientos y respuestas de auditoría a esos riesgos, que eso obviamente se explica en otra NIA, que es la NIA 330, pero es importante. Si tú no conoces estos temas, pues tú no vas a poder identificar riesgos. Si tú no identificas riesgos, pues no vas a hacer respuestas de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Y esto que les acabo de decir es a nivel del estado de situación financiera. Hace un momento les expliqué las transacciones a nivel del estado de resultados. También tenemos que ver por la presentación y exposición. ¿Qué quiere decir? La información a revelar. Recuerden que como usuario de información financiera, yo tengo que asegurarme, ¿no? Obviamente, revisar la información, ¿no? Si está auditada, pues estoy tranquilo porque sé que el auditor se ha asegurado de que esa información ha sido preparada, ¿no? De forma razonable, conforme a NIF, y a su vez ha sido presentada de forma razonable, conforme a NIF. Y obviamente aquí también hay que ver los derechos y obligaciones, ¿no? Si todos los hechos, transacciones y otros asuntos expuestos ocurrieron y pertenecen a la entidad. No se trata de revelar por revelar, ¿no? Se tiene que, obviamente, uno asegurar de que efectivamente es así. Cuando uno es auditor y pone una serie de revelaciones, el auditor se tiene que asegurar de cada una de esas revelaciones. La integridad, que toda la información que debe haber sido incluida haya sido incluida en los estados financieros. La clasificación es que la información haya sido presentada y escrita de manera apropiada. Esa actitud que la información financiera esté expuesta razonablemente y por los montos apropiados. Entonces, eso es fundamental en todo proceso de auditoría, fundamental. Ahora, otro aspecto importante es el siguiente, ¿no? Me he tomado aquí un poco más de tiempo con relación a la introducción porque es lo más importante. Lo que a mí más me interesa en este caso es que a ustedes les quede claro, ¿no? Que dentro, pues, de toda la auditoría, ¿no? En sus diferentes fases, uno puede identificar los riesgos. Desde el momento en que uno decide o no contratar a alguien, desde el momento, pues, en que hace una reunión con una gerencia, ¿sí? Desde el momento en que lee un contrato, desde el momento en que hace un resumen de los acuerdos, ¿no? De la Junta General de Accionistas, del directorio, de los diferentes comités de auditoría, desde el punto de vista de los procedimientos analíticos al momento de revisar los estados financieros, haciendo análisis horizontales o verticales, viendo diferencias inusuales, desde el momento en que ves una noticia, ¿no? En el periódico donde te dice de que la empresa compró a otra empresa mucho más grande, ¿no? Por tantos millones. Cuando tú compras una empresa, pues tienes un tema de que compras muchos activos y pasivos, compras una cultura de otra empresa, entonces hay muchos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces nuestro principal función como auditores, principalmente en la fase de planificación, donde es donde se enfoca y se trata de ver esto, que no quiere decir que sea la única fase, sino ya les dije, a lo largo de todas las fases, es identificar riesgos a nivel de estados financieros, ¿no? Que son los generalizados, con muchas afirmaciones de auditoría, o a nivel, obviamente, de afirmaciones de auditoría. Los objetivos, obviamente, de esta norma, ¿no? El objetivo es identificar y valorar, es decir, identificar riesgos como les acabo de comentar y valorar es ponerle un peso, ¿no? Decir, oye, esto finalmente es un riesgo de auditoría importante, es un riesgo que va a terminar en una incorrección material, en un error, una diferencia importante, ¿no?
Eso es importante evaluar. Y obviamente si esto se debe a fraude o error. Entonces, los riesgos de incorrección material van a ser a nivel de fraude o a nivel de error, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, un error puede ser un error matemático, puede ser un error, ¿no? Un error aritmético ahí que se presentó en la información financiera, puede ser un error por desconocimiento de las NIF, puede ser un error por una incorrecta interpretación de las NIF, o sea, es decir, conozco las NIF, pero la interpreté mal, o también puede ser por fraude, ¿de acuerdo? Los auditores, pues no estamos, no es nuestra responsabilidad identificar fraude, ¿no? Eso lo establece la NIA 240, pero sí podemos de alguna manera hacer ciertos procedimientos para mitigar este tipo de riesgos. Entonces, el objetivo es identificar y valorar este tipo de riesgos, ¿no? ¿Para qué? Obviamente, para diseñar respuestas de auditoría, diseñar procedimientos de auditoría que puedan mitigar esos riesgos y finalmente podamos emitir una opinión sobre la razonabilidad de esos estados financieros. Algunas definiciones importantes, ya las hemos repasado, están las afirmaciones, los riesgos de negocio, los controles y los controles generales de tecnología de la información. Aquí hay un énfasis principal, ¿no? Con relación a la NIA 315 y los cambios que tuvo a partir de las auditorías que ya empiezan pues, a partir del año 2022, es obviamente el énfasis en los controles, pero sobre todo en los controles de tecnología de la información, en los controles de TI, ¿de acuerdo? Principalmente allí es donde esta norma trata de que el auditor deje mejor documentado, ¿no? Esos entendimientos, ¿no? Los controles de tecnología de la información son controles de los procesos de tecnología de la información que apoyan al funcionamiento apropiado del entorno de tecnología de la información. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se trata de ver con esto? Obviamente, toda empresa actualmente pues tiene eh, sistemas, ¿no? Sistemas operativos, tiene procesamiento de información importante. El auditor tiene que asegurarse de la integridad de esa información, de la exactitud, de la validez de la información, ¿no? Obviamente del sistema de información con el que cuenta la entidad. Entonces es un tema sumamente relevante que hoy en día se tiene que contemplar. El control de los procesamientos de información, ¿no? Controles relacionados con el procesamiento de información en aplicaciones de TI, procesamientos manuales de información, de sistemas de información de la entidad, el entorno de las tecnologías de la información, asegurarse, por ejemplo, del tema de cómo son las aplicaciones de TI, cómo es la infraestructura de TI, cómo son los procesos de TI, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente todas estas cosas pues mejoran el procesamiento de la información financiera, corresponden a dar soporte finalmente a la información financiera y obviamente la compañía lo utiliza para respaldar sus operaciones de negocio y obviamente para lograr sus objetivos. Entonces, nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de hacer un entendimiento y disponer también con relación a ello, ¿no? Obviamente, dependiendo de la magnitud y complejidad que pueden haber en diferentes industrias, se va a requerir de especialistas, en este caso, de auditores de tecnología de la información, o en su caso también el auditor lo podría hacer si es que pues es un tema no muy complejo, ¿no? Porque ustedes saben pues que en la práctica de la auditoría existen entidades pues que son más complejas que otras, ¿no? Dependiendo obviamente de su nivel de madurez, ¿no? Existen los riesgos derivados de la utilización de tecnología de la información, los procedimientos de valoración de riesgos también son importantes, ¿sí? Pero otro aspecto importante es, como les decía, identificar, ok, sabemos que es un riesgo de incorrección material a nivel de afirmaciones o a nivel de estados financieros, pero un riesgo significativo que es ese riesgo que obviamente tiene un impacto en tu auditoría. No solo lo ves por el campo de la afirmación, otros aspectos para poder identificar esto se ven a través del sistema de control interno. Y dentro del sistema de control interno, obviamente tienes que considerar los componentes del control interno. Vamos a ver un poco los requerimientos. Con relación a los requerimientos, una de las cosas importantes que establece la norma al momento de identificar o evaluar riesgos es, primero, ¿no? Que el auditor está en la responsabilidad de identificar riesgos de error material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Y también, obviamente, otra responsabilidad es diseñar qué tipo de procedimientos va a realizar para mitigar riesgos. Dentro de los procedimientos de valoración de riesgos se encuentran las indagaciones, ¿no? Los procedimientos analíticos y la observación o inspección. ¿Qué quiere decir? Yo puedo identificar riesgos a través de las indagaciones con la gerencia. Uno cuando inicia una auditoría, pues hace reuniones con la gerencia, ¿de acuerdo? Y en esas reuniones con la gerencia, inclusive en los casos en que aplique como auditoría interna, nos ayudan a tener un conocimiento mayor del negocio y poder identificar ciertas situaciones que puedan tener algún impacto en la auditoría.
Procedimientos analíticos, ¿no? Las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, las variaciones de un año al otro, los análisis horizontal y vertical, un análisis de ratios, ¿de acuerdo? Un análisis de tendencias. Una serie de procedimientos analíticos nos permiten también identificar riesgos. Oye, el año pasado la empresa no tenía este deterioro, ahora sí lo tiene. ¿Por qué? Si la compañía está por el método de la revaluación, ¿no? O el método de valor razonable es una entidad inmobiliaria, ¿no? Que se dedica pues al alquiler, ¿por qué se midió el valor razonable un año y el otro año no? No tiene mucho sentido. Observación e inspección. Oye, encontré determinados faltantes en los inventarios, identifiqué ciertas situaciones o inconsistencias en la revisión de la documentación en el momento de inspeccionar documentos. Entonces, todo eso también son procedimientos, ¿no? Para poder identificar riesgos, ¿no? Con base en las indagaciones, evaluación de las estrategias de mercado, tendencias de ventas, ¿no? Indagaciones con el personal de marketing de ventas, con el asesor legal interno para ver cuál es la situación de los litigios, ¿no? De los procedimientos ahí, si es que hay registros o no registros de pasivos importantes, evaluar cualquier tipo de transacción compleja o inusual, si hay de conocimiento de la gerencia es la que más va a conocer sobre una empresa. Por eso es importante, obviamente, una vez que tú te empapes de información financiera, que puedas discutir con la gerencia, puedas hablar con la gerencia sobre estos temas. Y obviamente también hacer reuniones con los encargados del gobierno, no solo con la gerencia, sino en los casos que sea posible, con la alta dirección, es decir, con los directores. Y en algunos casos, dependiendo del tamaño de las empresas, con los accionistas, con el personal de auditoría interna, con algunos empleados claves, ¿no? Encargados, implicados en el proceso de información financiera. Con las indagaciones, nosotros podemos identificar un sinnúmero de riesgos. Con la observación e inspección, ¿no? Tenemos que observar las actividades y operaciones de la entidad, inspección de documentos, lectura de informes de la administración. Hay que hacer de repente algunas visitas a las instalaciones y plantas de la entidad. Muy importante conocer el negocio. Yo les recomiendo, sé que ahora es un poco complicado por el tema del COVID, pero que vayan y visiten a sus clientes de auditoría, ¿no? A los clientes que van a auditar, los visiten y puedan entender el proceso, ¿de acuerdo? Eso te da otro plus, por así decirlo, para poder identificar riesgos, ¿no? Rastreo de transacciones relevantes, revisión de sistemas de información. Obviamente existen información procedente de otras fuentes, ¿no? El auditor obviamente tiene que asegurarse de este tipo de información, ¿no? Otro tema importante es considerar la experiencia del año anterior. Ahí también se pueden identificar ciertos riesgos, ¿no? Revisar los papeles del año anterior, revisar los informes auditados del año anterior, te permiten tener un mayor conocimiento, panorama para identificar riesgos. A nivel del sistema de control interno, pues dentro de sus componentes, el ambiente de control interno, el entorno de control interno también es conocido. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué riesgos nos pueden interesar o se pueden identificar? Factores de la industria, nuevas regulaciones pueden identificar algún tipo de riesgo. Marco de la referencia contable, en este caso, el IFRS, naturaleza de la entidad, qué normas contables se aplica, objetivos y estrategias, y los riesgos del negocio relacionados, medición y revisión de desempeño financiero de la entidad, el control interno. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno tiene que tener un entendimiento del ambiente de control de la compañía para poder identificar riesgos. A su vez, pues uno se tiene que centrar netamente en los controles que sean relevantes para la auditoría, ¿no? Los objetivos de la compañía y sus controles se relacionan con la información financiera, con las operaciones y en el cumplimiento. Sin embargo, no todos esos objetivos y controles son relevantes para la evaluación de riesgos, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en los controles que sean significativos, los controles relevantes, los controles claves. ¿De acuerdo? ¿Cuáles pueden ser factores de controles relevantes? El juicio del auditor sobre la importancia relativa, el tamaño de la entidad, la naturaleza del negocio, la diversidad y complejidad de las operaciones, los requisitos legales y reglamentarios, la naturaleza y complejidad de los sistemas y uso de organizaciones y servicios, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante también considerar estos aspectos para poder identificar riesgos. Riesgo de tecnología de la información, ¿no? ¿Qué tanta dependencia existe de los sistemas y programas? La intervención manual inapropiada y potencial, pérdida de datos de información, dejar de hacer los cambios autorizados, cambios no autorizados a datos y programas, privilegios a las personas de tecnología de la información, accesos no registrados a datos de información. Aquí también se pueden identificar una serie de riesgos importantes que pueden cambiar el enfoque, la estrategia, los procedimientos de respuesta de auditoría que tiene que realizar el auditor para mitigar estos riesgos. Entonces, es muy importante hacer todo este tipo de entendimientos, ¿no? En este caso, pues, riesgo de tecnología de la información, eh, ¿no? Como les comentaba,
el entorno del control, ¿no? Dentro del entorno de control, el ambiente de control, vas a encontrar pues las actitudes, las conciencias y acciones de la gerencia, el tono de una organización, ¿no? Cómo controla o dirige a su personal, cuál es el fundamento para un control efectivo, la disciplina, la estructura, los valores éticos, todo eso se plasma también dentro del entorno de control, ¿no? Políticas y prácticas de recursos humanos, comunicación y ejecución de integridad y valores éticos, asignación de autoridad y responsabilidad, compromisos de la competencia, la estructura organizacional, la filosofía y el estilo operativo de la administración, la participación del directorio. En muchos casos, he visto casos de empresas muy pequeñas donde el directorio no participa mucho, ¿no? Esos son los casos más riesgosos, ¿no? El directorio, obviamente, la gerencia tiene que estar constantemente alineada con los objetivos de la compañía, pero no solo por el lado del crecimiento de las ventas, sino también en la calidad de su información financiera. Porque esa calidad de la información financiera finalmente permite, no sé, la adquisición de nuevos financiamientos, el interés de ciertos inversionistas, el interés, ¿no? de otros accionistas. Entonces es muy importante que todo esto esté plasmado adecuadamente. Así como hemos hablado hace un momento del ambiente de control, también está el proceso de valoración de riesgo por parte de la entidad, ¿no? El auditor debe tener un entendimiento del proceso para identificar qué cosa, identificar los riesgos a lo largo del proceso, cuáles son los controles relevantes relacionados con los riesgos, cuáles son las respuestas a los riesgos, ¿no? ¿Cuál es relacionar los riesgos identificados a nivel de cada aseveración o afirmación de auditoría, análisis de magnitud de los riesgos con relación a los estados financieros, probabilidades que pudieran dar representación errónea? Entonces, todos estos aspectos son sumamente importantes y forman parte del control interno. O sea, la compañía generalmente los debería tener, ¿no? Cómo ellos identifican, cómo ellos controlan, cómo ellos relacionan, ¿no? Los riesgos identificados, o sea, esos riesgos que la compañía ha identificado directamente con los niveles de aseveración. Con relación a los sistemas de información, pues están los estimados contables y revelaciones importantes, la comunicación de los asuntos importantes de información financiera, el proceso de información financiera en sí, los registros contables, los procedimientos de TI o manuales, en los procesos de los estados financieros y las transacciones importantes en los estados financieros, ¿no? Cómo funciona todo el área de los sistemas de información es relevante. Y las actividades de control están relacionadas pues a las revisiones de desempeño, los procesamientos de información, segregación de funciones, un tema vital dentro del proceso de la auditoría, respuestas de tecnología de la información y las autorizaciones. Y obviamente, luego de hablar un poco de lo que es el ambiente de control, que eso es obviamente ya es más explayado, ¿no? Dentro del ambiente de control, dentro de la evaluación de riesgos, dentro de las actividades de control, o dentro de la información y comunicación está el monitoreo de los controles. Cómo la compañía obviamente hace un entendimiento, cómo monitorea los controles sobre la información financiera. Esto es muy importante y toda compañía a nivel de control interno lo tiene que hacer. Si la compañía no lo realiza de una manera adecuada, también es una oportunidad muy importante del auditor de identificar riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya se los he remarcado, ¿no? Nosotros vamos a identificar riesgos a nivel del entendimiento del negocio y de su sistema de control interno. Y dependiendo de ello, nos vamos a concentrar en los riesgos críticos, en los riesgos materiales importantes a nivel de estados financieros y a nivel de afirmaciones de auditoría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es importante? Obviamente todo esto que acabamos de conversar, que hemos podido identificar, sí, tiene que estar plasmado por parte del auditor. El auditor debe incluir en su documentación los siguientes aspectos: los resultados de la discusión entre los miembros del equipo del encargo, así como las decisiones significativas que se tomaron. Es muy importante que en la fase de planificación se deje plasmado este tipo de documentación, ¿no? Porque obviamente no se trata tampoco de identificar 100 riesgos, sino que el auditor tiene que ser consciente de qué tipo de riesgos van a tener impacto en la auditoría. Y pues el equipo de auditoría puede identificar un sinnúmero de riesgos, pero mucho va a depender de qué es lo que ha identificado directamente, en este caso, la compañía. Los elementos claves de conocimiento del auditor, las fuentes de información de las que el auditor obtuvo ese conocimiento y los procedimientos de valoración de riesgos aplicados. La evaluación del diseño de los controles identificados, la determinación de si dichos controles han sido implementados. Esto es vital, ¿de acuerdo? Uno tiene que asegurarse si es que la compañía ha diseñado controles, ¿no? Y si estos controles finalmente han sido implementados. ¿Qué quiere decir? Que son efectivos. Porque en la medida en que sean efectivos, pues van a mitigar ciertos riesgos de auditoría, ¿de acuerdo? Los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones identificados y valorados.
incluidos los riesgos significativos y los riesgos para los cuales los procedimientos sustantivos por sí solos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y el fundamento de los juicios significativos y aplicados. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de todos los riesgos significativos, ¿de acuerdo? Y dentro de esos riesgos significativos, nosotros tenemos que hacer una evaluación y un entendimiento de los controles críticos o de los rubros críticos, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? En toda auditoría, generalmente los riesgos significativos están relacionados por ejemplo, al rubro de ingresos, ¿no? Generalmente, ya les dije que pueden ser riesgos a nivel de fraude o error, se puede decir fraude en el reconocimiento de ingresos debido a, ¿no? O de repente el riesgo de incorrección material en el reconocimiento de ingresos por corte, ¿no? Una empresa que tenga riesgo de corte. Otra va a ser fraude en el reconocimiento de ingresos. ¿Por qué fraude en el reconocimiento de ingresos? Porque puede haber una inadecuada gestión por parte de la gerencia. Ahora, Manuel, pero eso no se ve normalmente en la auditoría, sí, pero por default, sí, va a ser siempre un riesgo de auditoría. Entonces es muy importante, es muy elemental que eso se contemple de esta forma. ¿De acuerdo? Es muy elemental que se considere de esta forma. Y obviamente, dependiendo de ello, otro riesgo también importante es la vulneración de los controles de la gerencia. Y ahí es donde parte de 3 puntos específicos, ¿no? ¿Qué quiere decir vulneración de los controles de la gerencia? Quiere decir que la gerencia, de alguna manera, puede vulnerar ciertos controles para cambiar o modificar la información financiera. Ese es otro tema que generalmente es muy importante y no le prestamos mucha atención a veces, es, por ejemplo, en los asientos de diario. Eh, Como la compañía generalmente, pues si existen o no asientos inusuales de diario, o los estimados contables, ¿no? Que requieren de mucho juicio. La gerencia, pues, es la que generalmente evalúa y hace este tipo de estimaciones. ¿Qué tan precisas son esas estimaciones contables? ¿Existe un riesgo o no? Eso lo vamos a ver en otra sesión, pero es importante, ¿existe o no existe ese tipo de riesgo? Y otro, generalmente, aspecto importante son las transacciones inusuales con partes relacionadas. Esos 3 que les acabo de mencionar, pues, son generalmente respuestas de auditoría que se tienen que hacer con relación a esos riesgos, ¿sí? Bien, entonces, como les comentaba, de todo lo que hemos explicado, el auditor tiene la responsabilidad de identificar riesgos durante todo el proceso de auditoría. Y todo principalmente se resume en la siguiente gráfica, ¿de acuerdo? Desde su inicio, ¿no? Obviamente los riesgos van a ser a nivel de juicio profesional y el escepticismo profesional, ¿no? Uno va a identificar riesgos, pero es desde el inicio. Los procedimientos de evaluación de riesgo son sumamente relevantes, ¿no? Durante todo el proceso de auditoría, durante toda la fase de planificación, pero también se puede identificar en otras fases. ¿Para qué? Para poder respuestas de auditoría. Obviamente, una vez que ha documentado todo esto, ¿no? Todos estos riesgos de auditoría, tiene el equipo de auditoría juntarse y conjuntamente decidir cuáles son los riesgos significativos, importantes, sobre los cuales el auditor tiene que establecer sus respuestas de auditoría, ¿no? Como les digo, en toda auditoría van a haber 2 riesgos sumamente importantes y elementales. Uno va a ser el riesgo, ¿no? Como les comentaba, de fraude en el reconocimiento de ingresos, ¿no? O riesgo de incorrección material en el reconocimiento de ingresos. Y también otros son la vulneración de los controles de la gerencia. Entonces, mucho énfasis, por favor, en el tema de las afirmaciones de auditoría, mucho énfasis, eh, por favor, en la valoración que le queramos dar a cada uno de estos riesgos de auditoría, porque dependiendo de ellos se podrá notar la eficiencia y calidad de las auditorías actualmente en la práctica. Muchas gracias.